Bueno, continuamos aquí debatiendo durante la publicidad, pero ahora vamos a detenernos en un debate que hemos traído aquí a esta mesa, que lleva presente en la sociedad española desde hace un tiempo. No hablo solamente del desdoblamiento de las palabras en función del género, sino también de la utilización de genéricos en femenino. Como decía, lo hemos abordado aquí en esta mesa, hemos tratado de hacer debates para saber la trascendencia de lo que está aconteciendo, pero es que ahora ha llegado a la Real Academia Española con una persona que no suele pasar desapercibida en sus consideraciones. Hablamos de Arturo Pérez Reverte, contestado por otro académico, y este es el resumen. Tanto va el cántaro a la fuente de los miembros y miembros de esta comisión. Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Que los gallegos, que las gallegas. Para que todos y todas nos encontremos cómodas. Ningún compañero, ninguna compañera. Que nos sentimos frustradas. A los alcaldes y alcaldesas y candidatos y candidatas. Estábamos un poco esperanzadas. Que al final se acaba rompiendo. El debate del sexismo en la lengua ha pasado de la esfera política a la académica. El escritor Arturo Pérez Reverte ha criticado abiertamente a algunos de sus compañeros por no mover ficha ante lo que considera una ofensiva de la clase política contra el sentido común de la lengua. En la RAE hay de todo, gente noble y valiente, y gente que no lo es. Académicos hombres y mujeres de altísimo nivel. Y también, como en todas partes, algún tonto del ciruelo y alguna talibancita tonta de la pepitilla. Pero este ataque del académico contra un sector de la RAE fue contestado con dureza por su colega Francisco Rico. El especialista en el Quijote afea la conducta del creador de Alatriste y lo tacha de machista. Le sigue otro aún más pintoresca y penosamente sexista. Podía haber hablado de académicos tontos y talibanes, pero le parece preferible discriminar soezmente. Tonto del ciruelo y talibancita tonta de la pepitilla. La polémica está servida y el asunto parece ir para largo. El debate del sexismo lingüístico lleva tiempo introduciéndose en nuestra sociedad. Primero fueron los políticos y ahora la polémica se ha trasladado a los académicos. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, comprobar qué opinan realmente quienes marcan los usos de la lengua, los ciudadanos. Hay una polémica en torno al nosotros y nosotras. Suena horrible eso, unos e unhas, sí, suena horrible. Eu creo que queren ser tan puristas que se exceden. Yo creo que basta decir nosotros. Creo que é unha tontería. Porque non vas a cambiar a naturaleza ni a humanidade por moita dialéctica que usemos, ¿no? Es una parida política. El idioma nos han enseñado desde pequeñitos. Cuando decimos los hombres, pues se refiere a hombres y mujeres. Los trabajadores y trabajadoras, pues es una paparrucha política, por decirlo de alguna manera. Para referirse a un grupo donde hay chicos y chicas, ¿cómo te refieres? Nosotros, con un plural masculino. Y ahí no ves nada de sexista en eso. No. Para nada. Somos femenino y masculino y con el plural ya llega, ya no hace falta otra cosa. Eso es la tontería más grande del mundo. Eso es como el que utiliza mal el lenguaje diciendo arquitectos y arquitectas. Eso es no saber y es no tener ni siquiera nociones de lenguaje. A discriminación non está na lengua, a discriminación está en outros feitos. Falo con naturalidade. Despois, se alguén que me escoita pensa que é sexista, tengo un problema. No hay sexismo salvo que tengas la intención de que sea sexista, yo pienso. Yo creo que nosotros es el que generaliza, pero si te sientes más cómoda usando nosotras tampoco habría problema. ¿Usted cuando escucha a un político decir nosotros y nosotras? Gilipollas, perdido. Pues creo que tenemos otros problemas, más que ese. La miembra y el miembro es que me fastidia muchísimo. En estos casos al género masculino se entiende y se sobreentiende que es los dos géneros. Yo creo que podría utilizarse por igual, tal cual te salga, pero tampoco de repente ahora coger y decirlo todo en femenino. Bueno, pues este fue el resultado. No hubo selección previa de personas. Esto fue lo que nos encontramos, lo que se encontró Sauco Fernández por la calle. Dina. Sí, decíais ahora la última chica que deberíamos hacer decir lo que nos sale por igual, pero no nos sale por igual. Yo he estado en muchas reuniones donde había solo mujeres, reuniones en inglés y donde las personas se dirigían en masculino y se dirigían diciendo you guys, por ejemplo, ¿no? Que es un automatismo del inglés, donde todas éramos mujeres, o también donde había un solo hombre y todo lo de dirigirse era en masculino, ¿no? Entonces, lo que nos sale natural es lo que durante un tiempo fue cargado de cierto significado y lo natural está cargado de lo que significan las relaciones de poder en una sociedad, ¿no? Ahora, Arturo Pérez Reverte ha hecho bandera, que a mí me parece muy ridículo que siente la necesidad de hacer tanta bandera. Es decir, no me molesta que escriba y que tenga esa opinión, ¿no? Yo he leído a Arturo Pérez Reverte esta opinión en muchos contextos, sí. Pero es que ha hecho tal causa de esto que dices tú, hombre, encuéntrate algo mejor por hacer causa, porque esto no es, ¿no?
porque la postura que adopta también es extrema, ¿no? Yo creo que la línea está en medio, es decir, tenemos que ser conscientes de cómo el lenguaje está cargado de poder. También tenemos que ser conscientes que a veces hay ciertas formas extremas de ser políticamente correcto por el simple hecho de que nadie quiere ser acusado en esta sociedad de ser sexista, ¿no? y que tenemos que ir más allá y hacer el análisis de lo que significa realmente ser sexista. Y a mí me gustaría de vez en cuando ver a algún político hablando en un lenguaje perfectamente correcto, porque sería perfectamente correcto, dirigiéndose constantemente en femenino, ¿no? Bueno, lo están haciendo. Pero no muy a menudo, y no muchos políticos lo están haciendo. En el entorno de La Marea y de Unidos Podemos hay ejemplos de referirse en femenino. Porque estaría bien variar eso, porque la cuestión aquí no es como dice mucha gente, porque mucha gente piensa que lo correcto, porque la lengua ha establecido unas reglas. La lengua establece en cada momento histórico unas reglas que son correspondientes a ese momento histórico. Y la lengua de momento, todavía tiene que establecer otras reglas. Siempre la lengua regulada, la lengua de la academia, la lengua del diccionario, va más lenta que el desarrollo de la lengua normal, ¿no? De la lengua de la población, y lo refleja, ¿no? Refleja ese desarrollo de la lengua natural. Y en ese sentido, pues tenemos que acostumbrarnos a otra naturalidad, y esa otra naturalidad nos acostumbramos a ella si empezamos a utilizar esas estrategias, como por ejemplo, de vez en cuando tener discursos donde nos dirigimos a un público mixto completamente en femenino. A ver, Iván, en relación con este asunto en concreto? Sí, a ver, eu creo que hai dous planos, o político e o lingüístico, o filolóxico, como lle queramos chamar, non? Quero dicir... A lingua ten moito de política. Sí, sin dúbida. Primeiro, eu creo que, en fin, isto de que facemos os que participamos en política sempre, non? De bueno, en castellano, nosotros e nosotras, compañeiros e compañeiras, tal, eu o defendo, quero dicir, porque creo que é un xeito de evidenciar precisamente esa discriminación, non só no plano lingüístico, sino no plano social, e de facer patente e presente ao xénero feminino, ou incluso empezar con nosoutras e logo poñer nosoutros ao final. É dicir, son cuestións que no discurso creo que axudan a esa visibilización. Outra cousa é que pretendamos que isto se implante no uso cotidiano da lingua, é dicir, hai un principio humano que é a economía da linguaxe, que evidentemente fai que nós non falemos todo o día nosotros e nosotras, ellos e ellas, compañeros e compañeras, porque non acabaríamos nunca o discurso. Por tanto, no plano coloquial, bueno, podería chegar o momento no que, como día Dina, pois o xénero neutro ou colectivo fose o rematado en A, o coincidente na forma co feminino e non o coincidente na forma co masculino. De momento non é, e iso cumpliría a economía da linguaxe, pero utilizar as dúas formas non. Despois, por exemplo, na escrita, que eu creo que é onde hai moito máis traballo por facer, nos, por exemplo, na universidade, procuramos, cando redactamos investigacións, pois utilizar, por exemplo, términos inclusivos, pois falar de cidadanía e non falar de cidadáns, ou, por exemplo, non falar de audiencia e non falar de, bueno, neste caso sería espectadores, que serían, enténdese espectadoras, sí, enténdese o concepto, non? E despois, en fin, con respecto ao que se dicía en alguna ocasión, que dicir unha muller que é arquitecta, non é arquitecto, a que é enxeñeira non é enxeñeiro, non? E está recollido ademais no dicionario que sexa así. Entón, bueno, un debate que eu creo que sí que no uso político, no uso público, quen ten a responsabilidade de introducir ese tipo de conceptos ten que evidenciarlo e ten que visibilizarlo para facer patente esa discriminación, e logo na lingua, na expresión cidadá, cotiá, bueno, pois... Bueno, compre lembrar que hai administracións que nos últimos tempos fixeron recomendacións. Evidentemente cada un non pode falar como lle pete, pero estou lembrando a Junta de Andalucía e o Concello da Coruña tamén fixo algunhas recomendacións en relación con unha linguaxe máis inclusiva. Laureano. Este é un debate moi interesante e o que me alegro é de que agora se focalizase entre estes dous individuos, homes ambos, ningún deles precisamente caracterizado pola súa enorme progresía, non? Pero que Francisco Rico agora mesmo amose esta sensibilidade por este tema, a mí pareceme interesante. E isto é interesante por un motivo. A lingua reflicte moitos conflitos sociais e este debate acerca do xénero nace do feminismo. É o feminismo quen se fixa nesta cuestión, porque a lingua efectivamente reflicte moitas relacións de poder entre homes e mulleres que teñen ao final o seu reflexo na lingua, e que agora este debate chegue a eles é moi interesante. Evidentemente, isto nos fai reflexionar acerca da lingua e a lingua irá cambiando a raíz deste debate. Aínda que é certo tamén que chegaremos a determinados límites nun determinado momento. Todos sabemos que, por exemplo, por economía lingüística é imposible construir
un texto ou un discurso que non conteña, por exemplo, plurais xenéricos que se escoren cara a un xénero ou outro. No caso do galego vai ser, en principio, o masculino, porque é así como chegou ata nós, non? A non ser que queiras violentar a lingua ata un punto en que xa se convirte en moi difícil utilizar a propia lingua, sempre vas chegar a ese límite nun determinado momento, non? E aí, tamén... Pero ás veces hai que violentar a lingua. É o que estamos facendo agora, de feito. Este debate é unha invitación, este debate que non é de agora, non o inventaron nin Pérez Reverte, nin Francisco Rico, vive Dios. Isto ven de moito antes, claro. Este debate vai violentar a lingua porque nos vai a facer a todos cuestionarnos algo que dábamos sempre por suposto. A Dina falaba antes de que é natural. Non é natural, realmente é moi aprendido. En la naturaleza... Hay que decir que lo natural también poco a poco está cambiando. Por ejemplo, los libros de psicología ahora, cuando hablan en genérico de los individuos, ¿no? De lo que está pasando con los individuos, del ser humano, ya están muchas veces utilizando pronombres femeninos, ¿no? Cuando hablan de el niño, ¿no? La niña, lo que está pasando en el desarrollo, por ejemplo, de los niños, están utilizando her mucho en lugar de his y todo eso, sí, ya se ha hecho en los libros en inglés, desde luego, es ya casi regla. Pero hace tiempo ya. Hace tiempo ya, ya llevan unos 10 años que esa es la regla, ¿no? Que ya no se utiliza el masculino como plural. A veces se utiliza o lo utilizan en diferentes momentos simplemente, y entonces, de verdad, cuando uno está leyendo ese libro, cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, ese libro, la verdad es que me veo más reflejada, es decir, porque veo que la experiencia que nosotras pensamos en femenino está representada, aunque sea parcialmente, ¿no? Porque tiene que ser así, somos una parte de la población, no somos todo, pero somos una parte importante, más de la mitad casi, de la población. Yo estoy en completo acuerdo con Arturo Pérez Reverte. Me parece que incluso en el tono soez, ¿no? No, hombre, el tono siempre se puede moderar, pero creo que es una manera de llamar la atención, ¿no? Y efectivamente hace bandera porque además le va bien comercialmente, con lo cual creo que eso le refuerza. Yo no estoy de acuerdo con ese... La diferencia non é... No, yo lo que quiero explicar... por el macho español hace mucho tiempo. Yo os he escuchado atentamente. Creo que este es un debate intelectual a la altura del piedra, papel, tijera. Es decir, hay una serie de hábitos que están establecidos en la calle. Eso no sé, yo ya... Para mí, es mi opinión. Yo he respetado la vuestra. Yo he oído a la gente de la calle y yo me identifico plenamente con la gente de la calle. Yo creo que nuestros políticos y políticas, si os hace más ilusión, tienen asuntos mucho más importantes de los que preocuparse. En materia de igualdad. En materia de igualdad. Siempre hay asuntos más importantes. Claro, por eso, pues a mí me parece que eso no es verdad, efectivamente. Eso no es verdad, hay asuntos más importantes. A mí me lo parece. No hay asuntos más importantes, porque no hay asuntos más importantes. La cuestión de cómo están representadas, la cuestión de cómo están representadas las mujeres y la cuestión de cómo esa igualdad se negocia en el día a día, que incluye la lengua, es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Como Estados Unidos, cuando hay un descerebrado absoluto como el señor que se presenta candidato, el Donald Trump, y dice la barbaridad que dice, que es directamente para tal, resulta que el 80% de esas mujeres que se sienten tan ofendidas ratifican que le van a votar igual al día siguiente. ¿Y qué? ¿Eso qué significa? Que el ser humano es contradictorio. Bueno, el ser humano tiene muchas contradicciones. Por exemplo, un exemplo clásico. Cando eu digo zorro, refírome a un home listo. E cando eu digo zorra, refiro a unha muller que é sexualmente moi variada. Eso a ti non che fai reflexionar acerca do uso que facemos da lingua. Hai moitos exemplos. Hai moitos exemplos, moitísimos. E al revés tamén. Pero ti eso non che afecta en absoluto. Igual que antes se utilizaba gallego con tono peyorativo, ha habido una polémica hasta hace muy poco tiempo. Quiero decir, estos son cosas que van a ir evolucionando. Hace 10 años no existía la palabra internet. Hoy nadie concibe el diccionario sin la palabra internet. Cuando gallego se utilizaba en el sentido peyorativo, ¿a ti eso te parecía bien? ¿A ti eso te parecía bien? Yo no me sentía ofendido. No te sentías ofendido. No me sentí ofendido. A ver, Pilar. Bueno, está ben saberlo, porque ahora sernos como podemos. Paciencia. Sí, no, é provocación pura e dura. No, paciencia. Yo estoy de acuerdo con Pérez Reverte. Eu, se me permitides, se Fernanda mo permite, teño que asegurar e reasegurar que non teño telepatía. É que eu non sei aquí imos tratar este tema. Entón, eu só, se me permitides, leo, porque eu teño aquí case que eu sei de memoria, o comezo do discurso 16 do padre Feixóo, discurso en defensa de las mujeres. En grave empeño me pongo. No es ya solo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda. Defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres, pues raro hay el que no se interese en la presencia de su sexo con desestimación del otro. Moi pouco despois, o padre
Sarmiento, discípulo de Feixóo, tamén aquí a cita. He visto hacia Corcubión a hombres que estaban a las puertas de la calle haciendo encajes en su almohadilla y palillando como si fuesen mujeres. Extrañé la novedad, pero no me reí de ella, sabiendo que el hombre y la mujer no son dos gremios con exclusiva recíproca de oficio. Bueno, increíble. Se tiver, verdade que sí, moitas máis. Pero a mí é que me parece unha noticia, sería unha noticia ahora ver a homes palillando, porque sí. Moitas máis ainda. O padre Sarmiento ten moita máis di que a moral no español da época, el moral, di el, non vale porque está escrito por homes. E falta unha moral escrita por mulleres para mulleres. Di que a medicina non vale porque é unha medicina escrita por homes e practicada por homes. E que compre escrever unha medicina e practicar neste asunto falase de que hai unha descripción de síntomas asociados a moitas enfermidades que están basados nos síntomas que padecen homes e que poden ser distintos. Hombre, el estudio del virus del papiloma humano, el que descubrió... Solo un apunte, Pilar, el que descubrió el virus del papiloma humano dijo que la razón por la cual, dadas las muertes, todas las muertes que había por esta enfermedad, por este virus, no se había estudiado más es porque era una enfermedad que afectaba a las mujeres y que a él tenía una serie de mujeres en la familia que habían muerto por esa razón y que por eso se había puesto a estudiarlo. Antes de Rosalía de Castro, que sea un exemplo preclaro e absolutamente excelso, eu quero reivindicar como hai uns antecedentes de galegos, de nativos galegos que escreveron, no caso do padre Feixóo todo en español, no caso do padre Sarmiento escreveu moitísimo en galego, non publicou apenas nada en vida, pero que establecen como bons ilustrados que foron unha hixiene epistemolóxica, que hai que denominar así con todas as letras, impresionante. Entón, eso forma parte tamén dunha tradición, porque o padre Sarmiento sí que viaxou e estivo moito na Galiza e tivo un interese propositado pola cultura galega. E unha Rosalía de Castro non é unha ovni, nen é unha marciana. Ten detrás tamén unha certa tradición e todo iso está escrito e estamos nela, estamos aínda pescudando moito máis. Unamuno, que non sei se o señor Pérez Reverte con toda a fachenda que gasta, pois claro, dubido de que coñeza isto, para gabar a poesía de Rosalía de Castro, direla que é viril. A Rosalía de Castro, o adxetivo viril e o adxetivo varonil no sentido ponderativo positivo da palabra é reiteradamente aplicado. Entón, o problema está efectivamente en que cando se concebe o universo e o señor anacrónicamente e anticuadamente o señor Pedro Reverte continúa no paleolítico inferior, cando se concebe o mundo e o universo, cousa que o padre Feixóo non o fai, e o padre Sarmiento tampouco, cando se concebe exclusivamente ecuacionando universal igual a masculino, humano igual a masculino, daquela incórrense nestas barbaridades. E o primeiro, paradoxalmente, Fernanda e os demais, claro está, e as demais. O primeiro en el incorrer no feminino disfemístico é el propio cando se ve obrigado a talibancitas de non sei que máis. Bueno, é un señor que defende que hai que dicer e impoñer La Coruña, Sanjenjo, Laje e Rianjo. Acompáñase tamén, efectivamente, desde tal. Entón, ao que vou é agora. Todas as cousas formais teñen a súa razón de ser. Todo o machismo lingüístico tradicionalista e de las jons acumulado ao longo da historia nunca protestou por asistenta, quilienta, gobernanta ou dependenta. Nunca, cando iso son contravencións de un morfema que vale para os dous xéneros, exactamente vale para os dous xéneros. Pero por qué? Porque aí compría marcar a feminización de oficios, por certo sempre, pior pagos. Entón aí non había problema de ningún tipo. Vamos a aplaudir. Non había, non, é certo. E logo, un momento que non acabei. Entón, a partir de aí, a emerxencia no significante do nosoutras, ou de escritoras, ou de amigas, ou de outro tipo de significantes en feminino, ten a ver cunha cuestión real, claro, e é unha cuestión de facer aflorar a propia expresión lingüística unha realidade que non está normalizada. Ora ben, de aí a considerar que o significante lingüístico é fetichista, é
taumatúrxico, é milagroso, e pode restaurar o que na realidade económica e social continúa discriminado, non. Entón, miembras non ten o menor sentido. Jóvenes, obviamente, non ten o menor sentido. E, por certo, a todos os que hoxe modernamente falan en feminino con ese sentido de completude, eu a intención compréndoa. O que pasa é que desde a miña idade, dígolles, saevos barato. Desde a miña idade, desde a miña condición de muller, saevos barato. E por que digo saevos barato? Porque, naturalmente, cobrides o expediente falando en feminino, pero non cargades con todas as particularidades fisiolóxicas que temos as mulleres de nacemento, con iso non, con todas as incomodidades ou que pode traer a xestación e que pode traer o parto e que pode traer consigo a maternidade, non cargades tampouco con outro, de maneira que eu aí escollería que os colegas e os compañeiros e todos os varóns que teñen algún tipo de intervención pública tivesen a ben de enteirárense algo, a parte da moda, da feminización gramatical, que tivesen un algo de interese por enteirárense do que as súas colegas da mesma raza humana, femininas e sin barba, lles pasa. Está, efectivamente, na súa situación social e económica. E que non fique a cousa aí. De momento, vamos a publicidade, durante a publicidade eu penso aplaudir. Non aplaudimos agora. Aplaudimos, despois da publicidade.